¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido a Conectándonos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un gusto compartir aquí con vos. Para mí es un gran placer, Maxi. Nos conocimos hace poco en Playa del Carmen, en México, casi casualmente en un evento esperando una firma de un libro del creador de Mind Valley y de Vision. Y ahí nos conocimos en esa fila, empezamos a conversar, nos dimos cuenta que ambos estamos pasando un tiempo en Playa del Carmen. Y ahí empezamos a profundizar nuestro vínculo. Así que muy agradecido, Maxi, por eso. Y también porque me enseñes algo de eneagrama, que yo no sé absolutamente nada. Para empezar, ¿de qué se trata el eneagrama? Bueno, el enegrama, para empezar, hay que entender que es una sabiduría ancestral, ¿no? Hay que Ujú. entender que es una sabiduría que viene más allá del año 4600 antes de Cristo, de la zona de Tíbet, donde estaba la famosa cultura aria, que después se expande como los celtas por Europa. Ellos tenían varios conocimientos, entre eso el eneagrama, que en su momento, por supuesto, se llamaba la rueda de la vida, ¿no? Como ahora lo conocemos, eneagrama, que viene del griego, de una gráfica de 9 puntas. Y bueno, básicamente el eneagrama es un mapa del comportamiento humano y hoy en día, en la actualidad, se usa como una herramienta muy práctica de comportamiento humano, que tiene, por supuesto, muchas utilidades, entre esos el liderazgo, el trabajo en la empresa, coaching, etcétera. Vos solés llamarlo el mapa de la vida, ¿verdad? Es que existen como El mapa algunos del alma. trazos, el mapa del alma, perdón, sí, el mapa del alma. Y existen como algunos trazos que se pueden ir delineando en esa forma. Claro, si uno observa la figura del enegrama, que justamente, como decía recién, viene el griego, que significa N a 9, grama gráfica, habla de una gráfica de 9 puntas. Entonces, justamente, la gráfica del enegrama está compuesta por tres figuras concéntricas, que uno es un círculo, en el que hace referencia a la energía espiritual, que no tiene comienzo ni fin, a Dios. El triángulo, que hace referencia a la conciencia, mente, corazón y voluntad. Y por último, hexagrama irregular, que hace referencia a la armonía. Esas tres figuras componen el enegrama y justamente las líneas que están dentro de la figura del enegrama son lo que nos muestran mucho los caminos de crecimiento y los caminos de desintegración de cada uno de los eneatipos. Entonces, por eso digo que es un mapa del comportamiento humano. Cuando vos hablás de eneatipo, ¿exactamente a qué te referís? Con eneatipo se refiere justamente, algunos le dicen tipología o eneatipo, se refieren a uno de los 9, ¿no? Cuando vulgarmente escuchamos a una persona que dice, yo soy de eneatipo 1, yo soy de eneatipo 2, etcétera, significa que tu personalidad de alguna manera está más marcada por una de esas 9 estructuras que describe el enegrama, ¿no? Estructura o tipologías. Muy bien, Maxi. Bueno, espero que les esté interesando tanto como a mí. Se me presentan tantas preguntas, pero quisiera proponerte que nos enfoquemos en los 9 tipos de liderazgo según el eneagrama. ¿Se puede establecer algún tipo de líderes según cómo sean en la gráfica del eneagrama, en este mapa del alma? Sí, totalmente. Si bien siempre me gusta aclarar que las personas no somos un número del enegrama, somos el enegrama completo en el sentido de que la psique está compuesta por las 9 patrones, las 9 energías, pero cada uno eh, tenemos una tendencia a manejarnos desde uno u otro eneatipo. Bien, entonces dentro de esos 9 eneatipos cada uno tiene su característica y eso hace que también haya diferentes tipos de liderazgo o estilos de liderazgo predominante a la naturaleza y a la característica de cada uno de los perfiles, por supuesto, ¿no? Así Y, por que, ejemplo, Maxi, disculpa, te interrumpí, querías completar algo. no, digo, si Adelante. te parece, lo vamos nombrando de a poco, como de a uno, como vos quieras. Sí, quería preguntarte antes de eso, que estaría bueno hacer un recorrido por los distintos eneatipos, por los distintos tipos de 1 a 9,
Pero cuando vemos personas muy resonantes, vamos a poner un ejemplo de Nelson Mandela o un ejemplo como Lionel Messi, que son como dos cosas Ujú, completamente distintas, pero que todo el mundo tiene alguna referencia dentro del imaginario social. ¿Qué características exacto. tienen estas personas desde su tipología en el eneagrama? Bueno, justamente el caso que pusiste, Lionel Messi a mí me encanta y creo que es un caso muy gráfico. En el caso de Lionel Messi, por ejemplo, un eneatipo 9 del eneagrama, que diríamos que es el pacificador, ¿no? Y son personas que se caracterizan por estar tranquilos, porque les guste conciliar, prefieren evitar los conflictos eh, y naturalmente no son interesados ni competitivos. Interesante lo que comentás de Messi. Estaba viendo un video estos días donde él manda saludos a sus fans y obviamente se sienta un día y le van diciendo los nombres y él va mandando los saludos. Entonces él siempre busca acordarse muy bien de los nombres de las personas cuando los va pronunciando. Y en ese caso, quien estaba grabando con él le decía, decí soy Messi. A Messi le decía soy Messi. Pero bueno, Maravilla. obviamente dice, ah, claro, porque él por ahí no sabe quién soy, responde Lionel Messi con una humildad total y una naturalidad extrema, ¿verdad? Entonces estaba interesantísimo. Yo te mencionaba a Mandela, pero también podría haber mencionado a Gandhi para poder caracterizar ese eneatipo dentro del eneagrama. ¿Qué ves en estas figuras, por ejemplo, en Gandhi? Bueno, como te decía, similar al caso de Messi, son personas que intentan evitar el conflicto, ¿no? No les gusta esto de que tiene el enatipo 8 de la guerra o de la lucha, que el 8 justamente se llama el luchador, y bueno, si uno ve la historia de Gandhi y todo esto de la no violencia y lo que él promulgó va muy en coherencia con su forma de ser, ¿no? Y volviendo al caso de Messi, ahí me encanta porque es un arquetipo o un eneatipo que no es tan común verlos en contextos de alta competencia, como puede ser el deporte a ese nivel, que se ven más otros eneatipos que son como el 3 o el 8 que mencionaba recién, pero justamente habla de tal desarrollo y tal trabajo de sus sombras y por supuesto potenciar sus luces que generan lo que genera con una persona como Messi, ¿no? Bien, vos mencionabas, Máximo, que todos tenemos todos los eneagramas en algún sentido. ¿Hay uno que predomina? Claro, en todas las personas yo a eso le llamo esencia, ¿no? Que Es es la cuál es esencia, la, claro. exacto, cuál es la energía esencial de las personas, porque la manera más fácil de explicar esto es que si bien todos somos del enegrama o tenemos las 9 energías disponibles, por decirlo de alguna manera, hay una que elegimos, ¿no? Nuestro ego de alguna manera se siente más cómodo con alguna de esas estrategias que tiene el 9, por supuesto, para garantizar la supervivencia y demás. Entonces eso para mí la manera más fácil es como explicarlo con el tema de las manos o los pies, ¿no? Es decir, que seas diestro o no, no significa de que solamente tengas un solo brazo o una sola pierna, sino que hay una preferencia de elegir una u otro recurso. Entonces, con el enegrama pasa lo mismo y de hecho entender, comprender cuál es nuestra esencia es de alguna manera el primer paso que recomiendo para adentrarse en el enegrama. Primero, descubrir tu propia esencia y después los otros 8 atributos para, de alguna manera, yo digo, aprender a hablar los 9 lenguajes, que es una de las cosas más valiosas del enegrama, desde mi punto de vista. Maxi, si te parece, podemos ir recorriendo algunos rasgos de liderazgo desde el 1 al 9 o en el orden que lo quieras hacer y sobre eso vamos profundizando y me encantaría, si te parece bien, que pongamos algunos ejemplos como para Sí, poder claro. graficarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el eneatipo Si o tipo empezamos, 1. claro, podemos empezar por el tipo 1, por ejemplo, Bien, que en enegrama se atentos lo todos. conoce como el organizador o como el perfeccionista. Se lo conoce al tipo 1. Si hablamos de liderazgo, de qué estilo de liderazgo, podríamos decir que es el líder de ejecución, ¿no? Ya que son personas que toman decisiones, tienen una capacidad natural para el orden, ¿no? Son muy organizados naturalmente,
les gusta el orden, de hecho, hasta necesitan el orden, toman iniciativas, son personas muy prácticas también, y también hay una característica que les gusta hacer lo correcto, ¿no? Entonces, un poco el modo de liderar ese también tiene que ver con liderar con el reglamento en la mano, ¿no? En empresas podríamos decir que son personas que les encanta cumplir las normas, decir, bueno, tenemos esta norma ISO y tenemos esta otra, y les gusta cumplir y hacer lo correcto. Entonces, esa es un poco una breve descripción del estilo de liderazgo del eneatipo 1. Bueno, ahí hay algo para agregar interesante, que es la diferencia entre un manager y un líder, ¿sí? Un líder se centra en las personas, el manager o los gerentes, por ejemplo, se centran más en los procesos. Entonces, quizá Exacto, el uno sería un muy buen gerente. Por ejemplo, una exacto. persona destinada más a la gestión, a los detalles y a los procesos. Totalmente. Mira, como para hacer un resumen principal de lo más común, por ejemplo, en los equipos o en las empresas, es muy común ver los enetipos 8, 3 y 1, ¿no? Si bien, por supuesto, hay de todas las enetipos en todas las empresas, pero lo que es muy marcado, lo que siempre está presente en un equipo o al menos en cargos directivos es el enetipo 8, que tiene que ver con el enetipo que generalmente marca el rumbo, ¿no? Y dice, bueno, vamos por acá y muestra la visión, el rumbo de la organización. El 3 que un poco ve la parte de la comercial o la parte del dinero, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto vamos a ganar por este proyecto? ¿Cómo son los números? ¿Cuánto nos queda de profit? Etcétera. Y el N tipo 1 que un poco marca justamente la parte reglamentaria. Bueno, no se olviden que hay que ver esta parte impositiva, que tenemos que cumplir estas normas, etcétera. Es un poco como haciendo un paneo general y después vamos avanzando con cada uno de esos 9. O sea que el 8, 3 y 1 son parte del andamiaje casi indispensable en cualquier organización, y en ese Exacto, complemento es donde se va a poder lograr un resultado. exactamente. Te diría que son los tres principales o fundamentales que están siempre en todo equipo. Es raro que no estén esos tres enetipos. Excelente, buenísimo. ¿Y el eneatipo 2? El enetipo 2 tendría que ver, en el enneagrama le llamamos el servidor, o en otra bibliografía también lo van a encontrar como el ayudador. De alguna manera podríamos decir que es el líder que tiene el estilo solidario, ¿no? Son personas muy orientadas hacia las demás personas. En los ámbitos empresariales se los puede ver mucho en el área de atención al cliente, porque les gusta mucho el contacto con otras personas, están muy orientados hacia los otros. Son personas que tienen capacidad de adaptación, generalmente son muy buenos comunicadores, por naturaleza tienen mucha capacidad para comunicarse con las personas. Un poco tienen esa mirada de yo me ocupo de ustedes, ¿no? Es un poco el Boy Scout del enegrama. Y como modo de liderar, siempre está, como decía, animando a las personas y dirigiendo a los demás en base a alentarlos con entusiasmo, ¿no? Ese es un poco el estilo del enetipo 2, por eso decimos el ayudador. Su estrategia se centra en estar para los demás, estar ayudando al otro. Bien, eso siempre también vemos, ese tipo de personas dentro de las organizaciones, desde otra rama completamente diferente, que estudia más los procesos de comunicación humanos, que es la programación neurolingüística. Podríamos decir que son personas muy auditivas, muy de escuchar al otro, y también muy Exacto. kinestésicas. Kinestésica significa emoción, cuerpo, sentimiento, es decir, que necesitan esa cercanía. No estoy hablando solamente de la cercanía física, sino también de la cercanía afectiva, digamos, de alguna manera, o relacional, porque incluso a veces nos podemos conectar con los clientes desde esa manera, ¿verdad? Por eso son Total. tan útiles dentro de las organizaciones. Tal Suelen, cual, son muy buenos fidelizando también, ¿no? O sea, claro, tienen exacto. Y en muy buenos general para fidelizar. lo que he visto, yo la verdad que no conozco nada de enneagrama, pero lo que he visto a partir de lo que dice Máximo es que son personas que por lo general tienen una dosis de paciencia, de entendimiento, de poder captar las necesidades del otro, o estoy rumbeando bien o Exacto, estoy yendo para cualquier lado. exacto, tal cual, va por ahí, justamente Eh, por eso digo, el Boy Scout del Enneagrama, ¿no? Siempre está El Boy listo Scout, para claro. ayudar al otro, ¿no? Entonces he visto cosas en la empresa haciendo capacitaciones en empresas espectaculares que tienen que ver también con el estilo de liderazgo y el estilo de venta también, ¿no? De cómo es el 2 como vendedor o el 2 como cliente y qué es lo que valoran. Por supuesto, con esta descripción, ¿no? También uno puede deducir que el tipo 2 como cliente va a valorar mucho el vínculo,
¿no? Entonces, al valorar mucho el vínculo, siempre va a buscar también ese tipo de lazos dentro de la organización. Así que es alguien fundamental. En atención al cliente es espectacular, por supuesto, tener personas como un eneatipo 2, porque naturalmente se compran a la gente, generan buenos lazos, fidelizan y lo que decíamos recién. Excelente. Bueno, estaba pensando en el caso de esos comerciales que son muy avasalladores, probablemente si van a afrontar a un eneatipo 2, un tipo 2, capaz que el eneatipo 2 se pone Claro, un poco ansioso, ¿no? Con eso. Por eso exacto, está muy bueno conocer estas tipologías, ¿verdad? Porque nos dan también exacto. posibilidades de formas de abordaje, no solamente con los clientes, sino también en la comunicación interna de la empresa para poder llegar mejor a Exacto, las personas. tal cual. Y el 2, fíjate, si ponemos un ejemplo conocido mundialmente, sería la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo muy puntual de un eneatipo 2 así tan marcado como es el caso de la Madre Teresa, ¿no? Excelente. Les quería recordar que estamos conversando hoy en este encuentro tan especial con Máximo Tuero. Él es formador, es coach, es entrenador de líderes y se ha especializado en el Enneagrama. Y hoy estamos hablando sobre los 9 tipos de líderes según precisamente el Enneagrama, este mapa del alma, como le gusta llamarlo a Maxi. Vamos a pasar al eneatipo o tipo 3 dentro del eneagrama. ¿Qué podemos decir de estas personas? Bueno, el eneatipo 3 es bien es una figurita conocida, por decirlo de alguna manera, en el mundo también de los equipos, de la organización, la alta competencia, el deporte también, que justamente se le llama el realizador. Pueden verlo también en bibliografía, si lo buscan en internet, etcétera, como el exitoso, el achievement, le llaman en inglés, que es el líder competitivo, ¿no? Porque justamente su identidad está construida en yo soy bueno por lo que logro, por lo que tengo y por los resultados que tengo. Entonces, son muy resultadistas, este tipo de perfiles que le encantan los KPI, los tableros de comando, las mediciones de rendimiento. Ese es el N-tipo 3. Digo, los tableros de comando y las mediciones de rendimiento han sido creadas por N-tipo 3 porque le encanta, ¿no? La eficiencia, la efectividad, la productividad, y entonces puedan medir y de esa manera poder mejorar, etcétera. Y el modo de liderar tiene mucho que ver con la meritocracia, ¿no? El eneatipo 3 es muy de la meritocracia, valora los méritos, por supuesto, porque así como se valora a sí mismo, le gusta valorar a los demás, pero les gusta, son muy buenos motivadores, tienen en las empresas, yo viste, tienen muy buena capacidad para levantar un equipo, motivarlo y hacer que tengan resultados extraordinarios, como así también, por supuesto, todos los eneatipos tienen su luz y su sombra. En la sombra tienen capacidad de hacer lo contrario, por supuesto, ¿no? Pero bueno, como le decía al principio, es un eneatipo que se ve muchísimo en los equipos y que es fundamental en todo empresa, emprendimiento y equipo. Es interesante lo que estás contando, Maxi, y quería recordar a las personas que esto lo podemos ver dentro del marco de una empresa, pero cuando hablamos de líderes, acá estamos hablando también del autoliderazgo. Es decir, que si tú te identificas con alguno de estos eneatipos, puede ser que tu estilo de liderazgo esté reflejando eso. Maxi en algún momento me dijo que yo era un eneatipo 3. ¿Es así? Creo que sí, creo que va por ahí tu eneatipo. Muy bien, ¿y el tuyo cuál es, Maxi? El mío es 7. Yo tengo eneatipo El 7 7. y también tengo marcado ahí de otros, como el 8 y el 3, ¿no? Bien, buenísimo. Ahora También. vamos a hablar de eso en un momento porque estamos en el eneatipo 3. Te invito a pasar al 4, eneatipo 4. Perfecto. Fíjense cuántas características y cuántos problemas quizás nos podríamos ahorrar conociendo, por ejemplo, de antemano cuáles son las características primordiales de una persona. Por ejemplo, si le estamos contratando para ventas y contratamos tal vez una persona que puede tener voluntad de venta, pero quizá desde su eneatipo no la puede desarrollar. De eso vamos a hablar más adelante. Tal cual. Vamos con el eneatipo 4. Bueno, el eneatipo 4 tiene que ver con el creador o el creativo, algunos le llaman el artista también, pero por supuesto estamos hablando de un líder creativo, ¿no? Cuando se busca en alguna organización, un equipo, una dirección creativa, sería muy interesante que esté liderada por una persona que tiene esta capacidad, ¿no? En el eneatipo 4 del eneagrama. Generalmente tienen un espíritu independiente, una capacidad, por supuesto, natural para la creatividad.
Yo digo que el 4 lo que tiene es una capacidad muy distinguida para apreciar, captar y expresar la belleza, ¿no? En el ámbito que sea. Si se lo ve en un ámbito como, por ejemplo, artístico, que puede ser el cine, la pintura o lo que fuera, pero en la empresa también, ¿no? Siempre en marketing, diseño gráfico, etcétera, es muy distinguido este eneatipo. De hecho, por ejemplo, el famoso Steve Jobs, sin duda, era un eneatipo 4 y si, bueno, los que han leído su autobiografía, ven la película o estudian un poco de su vida, es impresionante cómo tenía esa eh, constante capacidad de aplicar creatividad e innovación en todo lo que hacía, ¿no? Si hay algo que tiene de diferente el 4 es que justamente le gusta ser único y original. Eso es algo, una característica muy marcada de ese eneatipo. Entonces, como modo de liderar, son muy intuitivos y bueno, creadores atrevidos, diríamos. Creadores atrevidos, desafiantes también, buenísimo. ¿Qué Exacto. te parece, Máximo, si pasamos al eneatipo 5? ¿Sí? Después lo vamos a repasar al final con algunas características y vamos a hablar de algunas cosas más que se me están ocurriendo. El 5. Claro que sí. Podemos profundizar con lo que vos quieras. En el 5 diríamos que es el observador, me gusta llamarle a mí, también pueden verlo como intelectual o le llaman de diferentes maneras, pero básicamente es justamente el líder intelectual, ¿no? Y el eneatipo 5 son personas que, así como el eneatipo 4 que mencionamos recién, el creativo, tiene muy desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, toda esta creatividad y demás, el 5 tiene muy desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro, entonces les gusta mucho la lógica, les gusta mucho la lógica y les fastidia a la gente que no es lógica. Entonces son personas que siempre tienen una mirada racional, o sea, necesitan entender la realidad y eso hace que terminen siendo muy buenos investigadores. Les encanta el conocimiento, generalmente un tipo 5 son personas que en un libro abierto, generalmente les gusta estudiar mucho, hacer cursos, leer, etcétera, porque se siente seguro con información, con conocimiento y manejando lo que a él o a ellos les parezca importante, ¿no? O sea, para ellos la parte mental y racional es súper importante y su liderazgo tiene mucho que ver también por el lado de eh, justamente por el pensamiento y toda la parte racional. Acá como ejemplo también hay una película que me encanta, que lo muestra muy claro, es Mark Zuckerberg y su liderazgo ahí, o también puede ser Bill Gates, por ejemplo, también son genotipos claramente 5, ¿no? Claro. Estaba pensando justamente en el segmento de la tecnología, en el segmento de las finanzas, Sí. y estaba pensando también en las personas, los científicos y científicas. Claro, Albert Einstein, por ejemplo. Einstein, exactamente, como que encuentran soluciones a partir de cierto proceso mental que hacen. Y también hay una profesión muy en auge actualmente que es el tema de analista de datos o ingenieros Claro, en datos, lo que es la Big Data, programadores, análisis de datos y demás, ¿verdad? tal cual. Claro, Programadores también, por ejemplo, eso es muy característico ver muchos genotipos 5 les encanta meterse en ese mundo ahí de claro. investigación, análisis. Es bastante solitario, el 5 le gusta ahí encerrarse en su cueva y investigar todo lo que pueda y bueno, así descubren las Claro. cosas que descubren, ¿no? Bueno, aquí sobre el enatipo 5 se me ocurre una pregunta interesante relacionada con el liderazgo, porque en muchas compañías de pronto se toman personas con estas características, por ejemplo, personas con perfiles tecnológicos, científicos o financieros, y se les asignan inmediatamente tareas de liderazgo humanas más propias de lo blando, ¿sí? De las características del hemisferio derecho del cerebro. Entonces, Eso. todas estas características se pueden ir puliendo en las personas o le va a salir más naturalmente a un eneatipo que a otro, porque quizá no le sale liderar. Por supuesto, claro, del liderazgo vinculado a las personas depende mucho de ese eneatipo. Por supuesto, todos podemos desarrollar las otras 8 energías, pero generalmente tienden a ser más, hablando de la sombra del eneatipo, ¿no? La parte negativa, si se quiere, tienden a ser más individualistas, ¿no? Y en algunos casos hasta eh, tacaños o egoístas, pero por ahí hicimos una descripción general hasta ahora, pero todo eneatipo podríamos decir que tiene su luz y su sombra, ¿no? Su parte despierta y su parte dormida. Entonces, como ejemplo, en un eneatipo 5 el que todos creo que lo van a identificar es ese
profesor o maestro, etcétera, de alguna universidad o escuela secundaria, etcétera, que era siempre el que le gustaba mostrar que sabía, pero no le gustaba mucho enseñar, ¿no? Entonces la máxima Mm, nota que ponía era un 7, etcétera, pues si no, bueno, nadie sabe como yo, entonces máximo pongo un 7. Eso, un 5 en la sombra, por decirlo de alguna manera, pero alguien que se desarrolló y está en la luz, digo, ese maestro que uno no se olvida nunca, porque sí, lo que aprendí con esta persona es impresionante. Y eso es justamente cuando se conecta con las demás personas, deja de estar tan aislado y pone todo ese conocimiento y esa sabiduría interior al servicio de las demás personas. súper interesante. Estaba pensando en los casos de las personas que dentro de una organización se guardan información y no la quieren compartir con nadie, porque tal vez les llevó mucho tiempo investigarla o construirla, o tienen miedo de que alguien de pronto toque algo y esa información ya pierde el sentido lógico con el cual fue construida. ¿Eso sería algún caso más o menos práctico de un eneatipo 5, por ejemplo? Sí, eso es, lo que estás contando es muy de libros, digamos, es muy común que pase en ese tipo. Por eso, Mm, digo, esto de que decíamos recién, de aprender los 9 lenguajes, es muy útil en cualquier equipo o mm. en cualquier organización para entender justamente cuáles son cómo sacarle el mayor rendimiento a las personas que tengo en mi empresa, pero también cómo evitar los futuros riesgos o problemáticas que puedo tener según las personas con las que tengo en el equipo, ¿no? Claro, excelente. Vamos a pasar ahora con Máximo Tuero, nuestro experto en eneagrama con el que estamos conversando hoy. Máximo también, como te comenté, es coach y entrena líderes y emprendedores alrededor del mundo. Vamos a pasar al eneatipo 6. ¿Qué podemos decir de los 6? Bueno, el eneatipo 6 diríamos que yo le llamo el colaborador, y este es interesante, que es un líder de sostenimiento, por decirlo de alguna manera, que es interesante porque por ahí en la empresa algo que he observado mucho es que el tipo que diríamos es fiel, leal, que siempre cumple, que nunca llega tarde, que ¿no? Son esas personas muy leales que hacen las cosas correctas, aunque también en algunos casos se lo observa que por ser tan cumplido y hacer lo que corresponde, muchas veces se los asciende o se los pone en lugar de protagonismo en el cual el 6 no se siente tan cómodo, ¿no? Porque justamente este líder de sostenimiento es curioso, pero lo que observo muchas veces es que se sienten muy cómodos o el mejor rol lo cumplen cuando están a la par de, ¿no? Les gusta ser la mano de derecha de, por ejemplo, un 8 del eneagrama, un 3, etcétera, pero ese es donde más cómodos se sienten, ¿no? Y tienen esta característica de ser muy constantes, perseverantes. Esas son esas personas que vos preguntáis, están hace 30 años en la misma empresa. Eso tiene mucho que ver con el eneatipo 6, que valora mucho la fidelidad, la lealtad, etcétera. Y el modo de liderar, por ahí también el 6 tiene que ver con esto de estar mirando los riesgos, ¿no? Tiene mucha capacidad esto para estar mirando los posibles riesgos que ocurran, entonces toma más decisiones a la defensiva, ¿no? Mm, Muchos ahí licenciados en higiene y seguridad a veces son en el tipo 6 porque tienen ese mm, olfato natural para ver los posibles riesgos. mm. Estaba pensando en todas las áreas de soporte que tiene una empresa, ¿no? Los asistentes, las secretarias o secretarios, las personas que ayudan a los otros a poder ejecutar sus tareas, donde no siempre les gusta el protagonismo. De hecho, a veces en una fiesta de fin de año se ponen muy nerviosos cuando los quieren poner en una foto. Son ese tipo de personas, por ejemplo, que saben que están haciendo un buen lugar, una buena labor, que les gusta aportar, pero que no les gusta tener el protagonismo. ¿Algo así? Exacto, tal cual lo acaba de describir Daniel. Y es interesante lo que marca, y creo que es importante también en los equipos, en la empresa, tener conciencia de eso, ¿no? Y no por ahí esa falsa, o no sé, desde mi punto de vista, al menos una mirada errónea del liderazgo, decir que el líder es la persona que más habla o la que más destaca, etcétera, y no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, digo, esto en el tipo es un error muy común con el tipo 6 que se lo promueve y se lo pone, no sé, de gerente, de director, lo que fuera, porque, no sé, el dueño está muy contento con esa persona porque es muy leal, etcétera. Entonces lo premia de esa manera y ahí lo termina arruinando y se terminan decepcionando todos, ¿no? El Claro, equipo, el dueño, la persona, etcétera, cuando por ahí su mejor aporte no era por ese lugar, digamos. claro. Hay algo que
entiendo que también sucede que en estos casos, cuando se fuerza a la persona a ocupar una posición para la que no tiene predisposición natural o se siente cómodo o mejor en otro rol, empieza a sufrir, y cuando las personas empezamos a sufrir no podemos dar el máximo de nuestro potencial. Así que interesante lo que contás, Maxi, ¿no? Al respecto. Hace tiempo escribí un artículo que se llama el líder detrás de la foto. Les voy a dejar el link debajo de la transmisión para que lo puedan leer los que quieran, porque tengo un cliente que es un líder nato. Ahora cuando escuche a Maxi con el número 8, voy a poder ver si es un número 8. Pero es la persona que, por ejemplo, organiza, guía y demás, y a él hay un momento donde a él le gusta estar detrás de la foto. O sea, cuando digo detrás de la foto es literalmente, ¿no? Hace un evento detrás de todo su equipo de personal, que son unas 350, 400 personas, lo vas a ver al final de la foto. Y le sale naturalmente, ¿no? Ha desarrollado como un rasgo de liderazgo, te diría, humilde, muy, muy cercano. Es una persona que le encanta nutrirse de grandes pensadores de este tiempo y demás. Y se coloca en ese lugar. Y eso, digamos, para mí me resultó muy notorio. Bien, Bueno, vamos. seguramente. Adelante. Seguramente es una persona que desarrolló mucho su espiritualidad y su desarrollo personal. Sí, tiene mucho desarrollo personal y es muy curioso también, y está siempre indagando sobre sus oportunidades de mejora. Es una persona enormemente exitosa que sigue trabajando en sí mismo para tener todavía más éxito y generar éxito en los demás. Fíjense que esta visión es sumamente interesante, ¿no? Cómo replicar el éxito que la persona tiene, replicarlo e impulsar a las demás personas. Bueno, ¿y cómo son los 7, el eneatipo 7, dentro de una organización, dentro del liderazgo, dentro de roles que podemos tener también como emprendedores o emprendedoras? Bueno, el eneatipo 7 yo le llamo el entusiasta o el animador, porque son personas que ponen ánimo en la vida de las demás personas. Creo que uno de los enetipos más fácil de identificarlos porque le gusta siempre estar alegre, le gusta usar mucho el humor, y como el mismo nombre dice, le gusta estar entusiasmado. Entonces, en el ámbito de la empresa son los que siempre le gustan los nuevos proyectos y esa fase inicial. Son personas que naturalmente son generadores de ideas y tienen una mente muy enfocada en el futuro. Al igual que el 2, tienen mucha capacidad de comunicación y son extremadamente buenos para las relaciones públicas. Eso hace que en la parte comerciales, por ejemplo, este es un enetipo que generalmente se destaca, el 7 y el 3 también, que esa venta agresiva que nombraba vos, Daniel, recién, tiene mucho que ver con el enetipo 3, y el 7 también tiene una natural, un talento natural, te diría también por la parte comercial, porque son muy buenos para las relaciones y para los vínculos. Y te diría que el modo de liderar del 7 también está muy enfocado a la generación de ideas, como te decía recién, y también a la utilización de los vínculos y contactos, ¿no? Son esas personas que uno ve en las empresas y no sabe cómo, y tiene en cualquier lugar que sea necesario, tiene buenos lazos y vínculos hechos. Entonces, Boco es ese líder social que se ve muy característico en las empresas, le gusta organizar los workshops de fin de año, ¿no? Ese es un poco el tipo 7. Por ejemplo, las personas que generan redes de contacto permanentemente, que hacen networking, las personas que tienen esta visión de expandir los negocios a través de países, a través de ofertas diferentes y demás, ¿están dentro de este eneatipo, por ejemplo? Sí, totalmente. Los 7 les encanta, todo lo que sean esos eventos, conferencias, talleres de formación y demás, les encanta. Cierto, tenés razón, muchos conferencistas y muchos comunicadores públicos tienen muchas de estas características, ¿verdad? Que les gusta hacer relaciones y demás. ¿Los periodistas, por ejemplo, entran dentro de esta categoría o no? También sí hay periodistas que tienen muchas de esas características de 7, como por ejemplo alguien que, bueno, que en su inicio por ahí era más periodista, como Marcelo Tinelli, por ejemplo, los argentinos que conozcan. Pero sí, también muchos periodistas tienen mucho la energía del 2, que también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Ese es un eje que se llama dentro del Enneagrama 7-2, que todas las personas que tienen desarrollado ese eje son personas que tienen muy buena capacidad para comunicarse. Excelente. Bueno, estamos hablando de Enneagrama, avancemos al Enneagrama 8. Al Enneagrama 8 visto desde el liderazgo, que es lo que estamos hablando hoy. Exacto. Bueno, el eneatipo 8, yo a veces digo que
por más que le llamo el luchador, van a ver que hay alguna bibliografía que le llaman el líder, justamente, ¿no? Yo creo que por esta vieja concepción de liderazgo de la que hablábamos recién, ¿no? De que el líder es el que más fuerte habla o el que más personalidad tiene y hace que los demás lo sigan y demás. Que justamente el 8 tiene esa capacidad, que son personas que son muy autoritarios, son muy enérgicos, y eso hace por ahí que que las personas tienen influencia sobre las personas, entonces son desafiantes, proactivos, y de alguna manera es el líder de mando, y ese tipo de líder que le gusta proteger, ¿no? Son personas que también naturalmente les gusta el poder y se sienten cómodos en el ejercicio del poder. Entonces, por ejemplo, en un ámbito que es muy común ver este tipo de eneatipos del enegrama en la política, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto en el ámbito empresarial también, en directorio, gerencia y demás. Diríamos que el líder dictatorial o que le gusta ejercer el poder, ¿no? Esa es un poco la característica del eneatipo 8. Y sí, una persona muy conocida, o en luz, en sombra, hay muchos ejemplos de este eneatipo porque hay muchísimas películas de Hollywood que es el 8 bueno contra el 8 malo, ¿no? Como puede ser El Gladiador, Corazón Valiente, etcétera. Y después personalidades, ya que hablamos de fútbol, como Diego Maradona, por ejemplo, sin duda en el tipo 8. Y después tener Martin Luther King, Hitler, ¿no? O sea, el mismo herramienta, la misma eneatipo, desarrollado para la luz o para la sombra, ¿no? Tal cual. Estaba pensando en esas personas dentro de las empresas que a veces asumen el rol de presidente de una cámara empresarial, serían 8, por ejemplo, ¿no? Esa gente que siempre le dice, no, el presidente tenés que ser vos por las cualidades que tenés y demás. Bueno, la persona asume como representante de todo un sector empresarial. ¿Esas personas podrían ser 8? Exacto, sí. Como te decía, muy característica ese perfil dentro de las empresas, y te diría que mi experiencia, al menos casi en todas las empresas, hay un eneatipo 8 ejerciendo un rol en una parte como directivo, gerente, etcétera. Siempre se buscan esos eneatipos porque naturalmente les gusta ejercer el poder, ¿no? Se sienten cómodos ahí. Tal cual. Y el eneatipo 9, para ir redondeando los 9 eneatipos y nos quedan después un par de preguntas para finalizar. Bueno, el eneatipo 9 justamente, fíjate que es el neutro, digamos, acá venimos con muchas energías que por ahí unas son opuestas a la otra, o que uno desarrolla en el hemisferio derecho, otro en el hemisferio izquierdo, y el 9 diríamos que es la energía neutra, que es el pacificador, le llamo yo en el enegrama, pero podríamos decir que un líder conciliador, ¿no? Que tiene un espíritu independiente, como la misma palabra dice, son conciliadores, no les gusta el conflicto, y el 9 generalmente son las personas que tienden a buscar que haya armonía y paz en los ambientes de trabajo, en los equipos, donde sea que vayan, ¿no? Siempre son muy buenos mediadores, y son personas que buscan que haya armonía y paz en los lugares que están, y como modo de liderar es un modo de liderar, te diría que participativo, ¿no? Son personas que tienen en cuenta a todos y personas que tienden a llevarse bien con todos. También es muy raro que alguien se lleve mal con un tipo 9, por eso digo, cuando uno tiene un familiar, una persona muy cercana del tipo 9 y le pregunta por esa persona, dice, es bueno, así lo definen además personas, el bueno del enegrama, porque como decía, naturalmente no tienden a ser ni competitivos, ni interesados, etcétera. Entonces, generan muy buenos ambientes laborales, y cuando pueden vencer por ahí, se juntan con un 3 como vos, que los ayuda a ir a la acción, ¿no? Y a tomar iniciativa. Suelen progresar mucho en ámbitos laborales. Excelente. Bueno, ahí pongo el ejemplo de algún directorio con el que he trabajado, donde había varios socios. Había algunos que eran más explosivos, digamos, y que se tiraban con todo, como decimos habitualmente en esa mesa en las discusiones, y siempre hay uno que es el que baja las aguas, los lleva un poco a ver con claridad, empieza como a analizar un poco la cosa y los vuelve al eje de la situación. ¿Ese podría ser el caso de un eneatipo 9? Tal cual. Mira, te cuento un caso particular que vi literal en una empresa con el tipo 9, que era una empresa en la que, bueno, eran varios hermanos los que estaban en el directorio,
y como nadie quería asumir el rol de director financiero, se lo dieron al hermano 9, ¿no? Que estaba ahí y dijo, bueno, yo no tengo problema, me hago cargo, etc. Pero hay una particularidad que tiene el 9 que, a menos que lo trabaje, que lo desarrolle, que por supuesto todos podemos desarrollar todas las potencialidades que hay, pero naturalmente no se siente muy cómodo bajo presión. Al 9 no le gusta mucho ni que lo presionen, ni tomar decisiones a la apurada. Generalmente necesitan más tiempo que las demás personas para una tarea o para tomar una decisión, no porque sean lentos o algo parecido, sino porque tienen otro ritmo, no les gusta andar a la apurada ni bajo presión. Y bueno, en este caso puntual, justamente, imagínate los problemas que han surgido después de que un gerente financiero era un 9, y bueno, ahí empezó el cuello de botellas a explotar por todas partes, ¿no? Hasta que, bueno, Claro. entender eso, ya dije, ya entendí por dónde viene el problema acá, etcétera, ¿no? Pero bueno. Claro, excelente. Maxi, te propongo un desafío. Si tuvieras que armar, por ejemplo, una startup, una empresa que recién se está iniciando, que son 3 socios, ¿cuál sería una buena composición desde el Eneagrama para tener un muy buen liderazgo en ese equipo? Buena pregunta. Por supuesto, haciendo la aclaración de que no somos un enetipo del enegrama, ¿no? Digo porque yo me he visto en equipos propios, contratando gente y demás, que personas que tienen, se salen de la regla, ¿no? Pero si hablamos de eso, o sea, de personas que son muy su enetipo, digamos, y no que tienen desarrollado las 9 energías, como los hay, diría que seguramente un poco la estructura de la que te dije. Depende de qué sea la empresa o la startup, pero 1, 3 y 8, si son solamente 3 personas que tengo que contratar, seguramente buscaría 1, 3 y 8 porque son los pilares fundamentales. El 8 porque va a marcar el rumbo, ¿no? Y como que va a tender a liderar el equipo. El 3 porque me va a vender lo que sea que haya que vender, y en una startup al inicio el pulmón son las ventas y necesitamos que alguien lo venda, y ese es un 3. También un 7, todos los genotipos, pero el 3, sobre todo al inicio, se pone el cuchillo entre los dientes y sale a vender de la manera que sea. Y el 1, que va a ser el contador, ¿no? Que cuide la parte impositiva y toda esa historia, entonces me voy a sentir tranquilo. Que lo baje en la realidad. Y si tuviera que armar un equipo comercial, por ejemplo, con 3 eneatipos, ¿cuáles serían? Y depende de lo que se venda. Eso sí aprendí con la experiencia, Okay. y capacitando equipo de venta. Depende de lo que se venda, porque, ¿sabes qué? A ver, hablando rápido, así te diría, el 3 y el 7 son muy buenos vendedores, ¿no? Los dos. El 3 como le llaman, el perro de casa, o un vendedor agresivo, y el 7, ¿no? Este vendedor que vende con los vínculos, con las relaciones, o le compran a él por la simpatía, a él o a ella, por la forma de ser que tiene, ¿no? Pero después he visto en empresas, te digo, y he capacitado equipos de vendedores, etcétera, con perfiles como 9, 5, 2, etcétera, 1. Depende, de nuevo, qué es lo que se venda y quién sea el cliente. Eso es muy importante. Por ejemplo, en ventas corporativas, que son montos muy grandes, por ejemplo, que sean B2B, etcétera. Por ejemplo, he visto cuando se compra un monto muy grande, uno no es una decisión emocional, ¿no? De que iba pasando por la calle y compré 5 departamentos, no sé, lo que sea que quieras comprar, ¿no? Entonces, en ese caso he visto que, por ejemplo, funcionan muy bien los 5 del eneagrama, ¿no? Porque tiene tanto detalle, maneja tanta información, que una persona que va a invertir mucho dinero en lo que sea que desee invertir, ¿no? Va a pedir mucha información también, y va a tomarse el tiempo de profundizar hasta la última duda en lo que necesita comprar. Y en eso el 5 no se le escapa un detalle, y genera mucha confianza al que compra, ¿no? Claro. Y así serían ideales, por ejemplo, para venta consultiva, ¿no? Claro, para venta consultiva. El 9 también, no tiene problemas, se toma el tiempo. En cambio, el 3, por ejemplo, es como que está ahí con el reloj, que pasen. ¿Entendés? Claro. Bueno, uno o lo otro que le gusta despachar al Claro. 3. Entonces, por eso digo que es... según la actividad, ¿no? O imagínate un estudio de arquitectura o algo que tenga que ver ahí, un líder creativo, por ejemplo, un 4 que le venda todo el por qué ha creado lo que ha creado. Imagínate una muestra de arte, ¿no? O obras caras de pintura, por ejemplo.
ahí el mejor para eso sería el mismo 4, y bueno, y así con cada una de las... Exacto. Y se puede establecer, por ejemplo, por qué, por ejemplo, algunos artistas tienen mucha dificultad para vender su obra a través del eneatipo. ¿Es porque Sí, no está en su ADN del eneatipo, del eneagrama, digamos? claro, está buenísimo el ejemplo que has traído. Mira, en el ámbito del artista hay un gran porcentaje, pero un gran porcentaje que son eneatipo 4. Y si analizamos el eneatipo 4 en profundidad, los 4 generalmente tienen ahí un conflicto con el dinero, ¿no? Generalmente a todo 4, a menos que lo haya desarrollado y trabajado esa parte, que le viene bien su ala 3, por supuesto, el 4 preferiría generalmente que no exista el dinero. Entonces, preferirían que haya otros que les venda o tener un representante que se encargue de eso, y medio que no entiende mucho de finanzas, de dinero, impuestos y nada de eso, y tampoco le gusta mucho entender, ¿no? Entonces, por supuesto, a los que les va bien y son exitosos es porque han entendido la importancia de eso, se han sabido rodear bien o se han dedicado a aprender, pero generalmente tiene que ver con eso que decía recién, ¿no? Bueno, Maxio, la verdad que me quedaría horas conversando. Se me vienen a la cabeza dos nombres del mundo de la política internacional que todo el mundo conoce y que me gustaría saber tu visión si es que tenés alguna aproximación, alguna idea. Uno es Donald Trump y el otro es Putin. Bueno, ahí pusiste el ejemplo de 2 8 justamente del enegrama, que creo que queda Okay. muy marcado si uno ve la historia, la vida, las expresiones, la forma de dirigirse, etcétera. Y creo que los dos casos que pusiste, los dos son bien, yo digo, 8 de libros, ¿no? Porque dependiendo de las personas, hay personas que es más fácil identificar el enatipo y otras que no, porque tienen más desarrollado todo, pero en el caso de esas dos personas que nombraste, creo que son claramente 8 del enegrama bien definidos, y bueno, como te decía recién, en el ámbito de la política les gusta el poder, y es muy común que disfruten de ejercer el poder. Ahí uno entiende, ¿no? A estas personas cuando, no hablando de ellos en particular, pero he visto que es muy común el comentario de decir, ¿qué necesidad tiene esta persona ya con la edad que tiene y sigue ahí, digo, año tras año y reelección, etcétera? Y digo, bueno, tiene que ver justamente con el poder, ya no es dinero, es poder. Y bueno, cuando uno entiende cómo Poder. funciona la estructura psíquica de un nene tipo 8, ahí cierra por todos lados y entiende de qué se trata, ¿no? Aunque bueno, cada vez más también se ven políticas otros enetipos que vienen del ámbito empresarial y deciden por vocación meterse en política, y he visto muchos enetipo 3 que han decidido incursionar en política, y la verdad que está bueno ahí ir variando de energía también, de enegrama dentro de la política. Maxi, quisiera ya para el final rescatar algo que mencionaste al principio de esta conversación y es el tema de la luz y la sombra. Siempre asociamos la sombra como nuestra parte oscura, la parte más miedosa de descubrir que tenemos todos o la parte más negra, por llamarlo de alguna forma, pero vos lo definiste con unos términos mucho más amorosos, más compasivos para nosotros mismos. Me encantaría que lo traigas y que nos expliques muy brevemente de qué se trata. Me refiero a la parte de nuestra despierta y la parte dormida, ¿no? Exacto, sí, eso fue lo que dijiste. Exacto, que hago referencia a la conciencia, ¿no? Y esa parte, está muy buena la pregunta, y gracias por traerla, porque hay muchas veces que cuando nos adentramos en el enegrama tendemos a querer diferenciar y decir cuál de los enatipos de los 9 es el mejor, o si hay algo así de distinción, y digo, no hay ninguno que sea mejor, justamente todos tienen su luz y su sombra, o mejor, su parte despierta y su parte dormida, ¿no? Entonces digo, todos cuando estamos a la luz de la conciencia y con un buen nivel de conciencia desarrollado, yo digo que es como un instrumento musical, ¿no? Entonces nuestro enetipo, nuestra esencia es como un instrumento musical, y ese nivel de conciencia va a hacer que nuestro instrumento esté desafinado o totalmente afinado y suene de manera armónica. Entonces ahí justamente eso, un ejemplo muy concreto de eso, porque es bien opuesto el caso que decimos a veces de Martin Luther King, por ejemplo, como en el tipo 8 despierto, y Hitler como un 8
dormidos, ¿no? Creo que ahí queda, ese es un caso muy opuesto, entonces queda clara la diferencia, cómo un mismo instrumento puede ser usado para el bien o para algo que no está tan bien. Muchas gracias. Hoy conversamos con Maxi Motuero. Gracias, Maxi, por este tiempo que nos has dedicado para esclarecernos. Bueno, como vemos, el eneagrama no es solamente algo para el desarrollo personal, sino también que puede ser para orientar el desarrollo del liderazgo y el desarrollo de los equipos en una empresa. Imagínense todos los dolores de cabeza que se podrían ahorrar cuando establecemos algunos patrones de eneatipos de algunas personas que estamos queriendo incorporar. Podríamos evaluar si la persona es más hábil para ciertas cosas o poder determinar cuál sería el mejor lugar para promover a una persona para que pueda despertar su potencial. Porque de eso se trata en definitiva, ¿no? Despertar el potencial de las personas. Ese potencial que, como decía recién Maxi, quizás esté dormido. ¿Cómo te sentiste, Maxi? Gracias. Espectacular. Gracias de nuevo, Daniel, por invitarme. Siempre un gusto conversar con vos y aprender mientras conversamos. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.